Continuamos con más del programa. Hemos invitado hoy al doctor Israel Quino para hablar sobre lo que está pasando en nuestro país a nivel político, a nivel institucional. Lamentablemente, debemos decir, el día de ayer parece que hay una incoherencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque ayer, bueno, anteayer se destituye a un ministro y ayer se lo vuelve a posesionar. Pero queremos conocer el ámbito jurídico. ¿Qué dice el ámbito jurídico sobre esta situación? Primero, sobre la interpelación y lo que se lo ha censurado al ministro de Defensa. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo acá. Estimada Fabiola, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la ciudad del Alto mediante el Canal 57. El último hecho que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa es aplicar una atribución de la Asamblea Legislativa respecto al mecanismo de la interpelación que ha finalizado con una censura, y la censura es un sinónimo de destitución. Eso lo establece el artículo 158 en la atribución 18 de nuestra Constitución. Ir en contra de esa disposición constitucional era atentar a nuestra ley suprema, ¿no? Por ello, inicialmente recuerdo el fin de semana, en una comunicación, una intervención política de una de las autoridades, daban a entender que ratificaban en el cargo al, para ese momento ya exministro. Sin embargo, un día después sacan un decreto presidencial por el cual lo cesan en el cargo y 24 horas después lo vuelven a designar, ¿no? Si bien el mecanismo de interpelación finaliza con censura, la censura implica destitución, tampoco implica una inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público. Eso también hay que dejarlo claro. Pero el hecho de volverlo a posicionar ya nos genera inclusive una incertidumbre jurídica, porque la Constitución no prevé aquello, sin embargo manda la destitución, ¿no? Pero el hecho de que se lo vuelva a posicionar en el cargo ya nos genera un mecanismo de interpretación, primero política, porque se está decidiendo, ¿no?, ir en contra de una disposición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa, Fabiola, es el órgano, ¿no?, que congrega la representación política de todo el país, ¿no? Los senadores, diputados uninominales y plurinominales, elegidos mediante el voto, mediante el pueblo boliviano, están en el órgano legislativo. Este gobierno de transición, nadie ha votado por este gobierno de transición, ¿no? Nadie ha votado por la presidenta para que sea presidenta. El departamento del Beni votó por ella para que sea senadora, ¿no? Ninguna ciudadana boliviana ha votado por algún ministro en este momento en ejercicio de funciones, nadie, ¿no? Pero el órgano que congrega el voto de la representación política del pueblo boliviano es el legislativo, y ellos han dispuesto destituirlo en el cargo, pero por una jugada jurídica están volviéndolo a restituir, ¿no?, y generándonos esta incertidumbre a cualquier interpretación atentatoria a la Constitución. ¿Esta restitución qué significa, doctor? Porque primero, digamos, ¿por qué ha sido citado o interpelado el ministro de Defensa, ¿no? Para que informe lo que ha pasado, porque él estaba de ministro ya de Defensa, qué pasó en Sacaba y en Sencata. Ese fue el motivo por el cual se lo citó a esta interpelación. Él no se presentó. ¿En qué queda el hecho? Estos dos hechos, en Sacaba, en Sencata, queda ahí porque ya lo han vuelto a reponer al ministro y no lo pueden volver a citar, tengo entendido, por el mismo hecho. Entonces, ¿en qué queda el proceso? La gente quiere saber qué ha pasado en Sencata y en Sacaba, ¿no? Hay un pronunciamiento oficial de parte del legislativo, la actual presidenta de la Asamblea Legislativa, vicepresidenta, además presidenta del Senado, y nos han dado a entender que desconocen al actual ministro de Defensa, en un término jurídico formal, ejecutivo legislativo. ¿Qué ocurre con los hechos de Sencata y Sacaba? Son hechos luctuosos en el país, ¿no?, producto de la crisis política, pero en este momento están sujetos a un proceso de investigación penal de parte del Ministerio Público. Hay muertes, hay vidas humanas que se están investigando del por qué ocurrieron sus decesos, ¿no? Hay un hecho penal que está abierto, ¿no? Cualquier víctima familiar de alguna de las personas que fallecieron, o en Cochabamba, o en la ciudad del Alto, pueden apersonarse a la Fiscalía y ampliar esta denuncia contra quienes ellos consideren que tienen responsabilidad por los sucesos, ¿no? Sea una autoridad ministerial, viceministerial, militar, civil, cualquier autoridad, pueden apersonarse y ampliar. El hecho en sí está en proceso de investigación.
y no va a quedar impune. Ese es el desafío de las autoridades del Ministerio Público, de nuestras autoridades de justicia, que se generen los niveles de responsabilidad. La CIDH, Fabiola, vino a decir al país que sí hubo, ¿no?, este tipo de hechos y que deben investigarse porque se presume un uso desproporcional de la fuerza. Está en proceso de investigación. Ese hecho tiene que investigarse y además determinarse los niveles de responsabilidad, ¿no? Otro tema es el tema político, pero el hecho penal en sí debe ser investigado. Bien, vamos con más. El día de hoy, doctor, han sido citados para la interpelación 4 ministros, tengo entendido, de los cuales, por ejemplo, la canciller ha ratificado que hoy va a estar presente. ¿Qué va a pasar hoy? O sea, nuevamente se interpelará, nuevamente se censurará, no se censurará y nuevamente será nombrado. O sea, parece algo de nunca acabar. Es una atribución de nuestros legisladores, ¿no? Primero, solicitar lo que en técnica legislativa se conoce como los PIO y los PIE, que son las peticiones de informe oral y las peticiones de informe escrito, ¿no? Tras este mecanismo parlamentario, ¿no?, viene el mecanismo de la interpelación. Pero la interpelación no siempre finaliza en censura, ¿no? Esto puede finalizar en una moción de aceptación, si se quiere, de ¿O parte de la recomendaciones Asamblea. también? Sí, pueden generar algún tipo de mecanismo, ¿no?, de parte de la Asamblea al Ejecutivo y no finaliza en censura, ¿no? Pero si es que el informe no es aceptado, ¿no?, por la Asamblea, ¿no?, en ese momento de la sesión le piden a la autoridad que está siendo interpelada desalojar el hemiciclo, sesionan y votan la moción de censura, si es que así lo definen, o aceptan el informe, ¿no? Eso por un lado. En términos estrictamente jurídico-técnicos en materia constitucional, ¿no? Pero creo que en términos políticos, ¿no?, ya seguramente van a generar un mecanismo de evaluación, ¿no?, porque ya se ha generado este primer momento jurídico con esa jugada jurídica, si se quiere, que no está prevista en la Constitución, ¿no? Tampoco podemos decir que es en sí inconstitucional, pero genera duda, incertidumbre jurídica. Cualquiera puede activar un mecanismo de, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto, un recurso directo de nulidad sobre ese decreto presidencial de ratificación del cargo, ¿no? Pero la Asamblea Legislativa, como órgano político, tiene esa facultad. Para terminar, doctor, mucha gente también en las calles, en los medios, están indicando de que el Congreso Nacional está interpelando, dicen, a los ministros porque quiere de alguna manera poner en crisis a este gobierno. Mucha gente está pidiendo que se cierre el Congreso. ¿Se podría cerrar el Congreso? No, es inviable, ¿no? Ya la Declaración Constitucional 01, quebrado 2020, ha dispuesto el restablecimiento del orden constitucional, lo que excedían en el tiempo de mandato, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional, con esta declaración, les ha prorrogado excepcionalmente el mandato para que se restablezca un orden, ¿no? Entonces, es inviable que se cierre el legislativo, pero ahí encontramos la naturaleza de lo que Montesquieu decía en su Del espíritu de las leyes, el equilibrio de poderes. Ningún poder por encima de otro, ¿no?, ni ningún poder con las prerrogativas del otro, ¿no? Entonces, ahí está, estos actos de fiscalización, como son la interpelación, entre otros, fiscaliza. Y lo decíamos aquí, Fabiola, una de las facultades del legislativo es generar estos procesos de fiscalización a los actuados de la administración pública, que es el órgano ejecutivo, ¿no? Esos son mandatos de la Constitución y deben ser interpretados. En cualquier caso, las acciones, atribuciones constitucionales del legislativo, que en ese momento 2/3 le pertenecen al MAS, como las acciones de la administración de la cosa pública en un gobierno de transición, que son el órgano ejecutivo, esta dualidad debe ser interpretada por el pueblo boliviano y el próximo 3 de mayo, indudablemente, electoralmente, van a tener sus productos. Ahí está la explicación. No es entonces inconstitucional que el ministro de Defensa fuera nuevamente posesionado, pero sí está dejando un antecedente para próximos gobiernos que se vayan a presentar de lo que está sucediendo en el país. Doctor, ¿algo más que usted quisiera puntualizar en este tema? Es importante el restablecimiento, el mandato de la Constitución y de la última declaración del tribunal, es el restablecimiento del orden constitucional. Sin embargo, el pueblo no quiere este tipo de vaivenes entre que yo dispongo, en que yo hago una jugada jurídica, ¿no? Lo que se quiere es una transición, un restablecimiento, que continúe este momento de pacificación en el país, y el momento de reestructurar el poder será otro tiempo para los bolivianos, y a partir de allí restablezcamos ese orden, reconstruyamos el poder y vivamos en democracia.
Muchísimas gracias. Gracias, le agradecemos al doctor Israel Quino por habernos dado luces sobre este tema. La gente está preguntando, la gente quiere saber qué ha pasado, ¿no?, en esta situación que se ha presentado en el país. Doctor, muchas gracias por venir. Hasta una próxima oportunidad. Hasta un momento, Fabiola. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos al otro set. Estamos con Germán Blanco y Efraín con las noticias más importantes de estas pasadas horas. Así es, Fabiola, vamos con informaciones que han hecho noticia en las últimas horas, justamente en esta jornada de miércoles. Amigos televidentes, las principales informaciones acá en su revista Cabildo Abierto. Le contamos que diputados de Unidad Demócrata denuncian al Tribunal Supremo Electoral de censurar el spot Yo la conozco. Así lo hicieron conocer Fernanda San Martín y Lourdes Millares, diputadas de Unidad Demócrata. Spot ha sido llevado a